¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este momento de reflexiones desde la fe. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en cada transmisión que hacemos y que con gusto compartimos con ustedes. Quiero compartir hoy una reflexión a partir del texto de Mateo 21, donde Jesús es cuestionado acerca del tema de la autoridad. Que este pasaje pues, nos sirva para sacar algo que nos sirva, que sea de utilidad para nuestra vida. Escuchemos el pasaje de Mateo, capítulo 21, versículo 23 en adelante. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos van a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Es interesante este encuentro en el que Jesús se pone al tú por tú con las autoridades religiosas de su tiempo, las autoridades judías, sobre todo en lo que se refiere al templo. Recordemos ese episodio en que Jesús llega y le desespera ver aquellas mesas de cambistas o vendedores de mercancías y de ofrendas que después la gente adquiría y tenía que presentar como parte del culto al Señor, el culto en Jerusalén. Entonces se enoja y expulsa a los vendedores del templo y a los cambistas. Y pues esto despierta gran inquietud entre las autoridades y dice: ¿quién te ha dado esa autoridad? Ciertamente Jesús no pertenecía ni al grupo de los sumos sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a estas grandes familias que ostentaban y tenían la autoridad en ese momento, sobre todo en el ámbito religioso y moral del pueblo de Israel. Jesús había nacido ciertamente a unas millas de Jerusalén, pero en una pequeña aldea en Belén, casi de manera desconocida. Después de tiempo que pasó en Egipto, se va a Nazaret, lo llevan allá y allá crece, y así es conocido como Jesús Nazareno. Entonces se mantuvo siempre lejos de estos ambientes de poder. Y la pregunta es interesante, porque uno puede decir de dónde le venía su autoridad. Hablando de autoridad, sabemos que cualquier persona en nuestra experiencia, quien tiene autoridad es porque alguien se la ha otorgado, le ha encargado una responsabilidad. También alguien puede tener autoridad porque se la ha ganado, por sus capacidades, por sus conocimientos, pues destaca y asume ciertos roles que acompañan y guían a otros grupos, a cualquier grupo humano. También la autoridad puede venir por la fuerza, cuando alguien se vale del poder, de las armas, de cualquier tipo de poder para imponerse sobre los demás. La autoridad también puede venir por el esfuerzo, por el trabajo realizado, por los méritos alcanzados de una persona, o también por su autenticidad y por hablar con la verdad. También viene ahí esa autoridad. Entonces, como vemos, la autoridad viene de muchos lados, de muchos ambientes. Alguna, pues uno puede decir, es autoridad más reconocida, más válida, aceptada o no, pero finalmente son roles de autoridad. ¿De dónde le viene la autoridad a Jesús? Jesús lo ha dicho en más de una ocasión: mi autoridad viene del Padre, viene de lo alto. Él es el que me envía, el Señor, el Dios, el Creador, es el que me ha encargado esta misión de guiar, de acompañar a esta humanidad a la salvación. Es más, de entregar su propia vida. Su autoridad viene también por su autenticidad moral, por actuar con rectitud, por buscar la verdad, por acercarse al necesitado. Entonces son muchas cosas que le dan esa autoridad y ese carisma a Jesús. Para nosotros, evidentemente, decimos con mucha facilidad: Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro hermano. Pero ante todo es
es nuestra cabeza, es en quien creemos, en quien confiamos, porque Él nos ha llamado amigos, Él ha entregado su vida por nosotros. Entonces, de ahí es que nosotros lo reconocemos como nuestra máxima autoridad, a Jesús de Nazaret. Quisiera pues hacer esta reflexión. Si tú tienes algún rol de autoridad, pues yo creo que la mayoría pues son padres, madres de familia, quien a lo mejor pues presta un servicio en el empleo que tiene, en la comunidad a la que pertenece. Que tu autoridad no sea aquella que viene por la fuerza, que viene por un papel simplemente. Y aunque te viniera por un papel o una designación, que tu autoridad brote de tus acciones, de tu autenticidad, de la rectitud, de la verdad con la que haces las cosas, con el respeto con el que tratas a los demás. Esa autoridad vale mucho más de aquella que se gana por la imposición, por las amenazas o por cualquier otra cosa que no sea auténtica y verdadera y respetuosa sobre todo. Entonces digo, este episodio, Jesús no respondió en este caso por esa discusión que tiene con los escribas. Pero sí nos invita a nosotros a que la autoridad no sea solamente un título, un nombre, que tu autoridad brote de tu persona, brote de tus acciones conforme a la verdad y a los principios en los que tú crees, conforme a tu fe. Vamos a pedirle al Señor que en estos últimos días del año y también pues ya pocos días de celebrar su nacimiento, su venida, nos conceda la paz del corazón, la paz en las familias, y que esos deseos de buena voluntad, de alegría, de felicidad que nos hacemos en esta época, de verdad sean auténticos y no sean solamente frases hechas que nos intercambiamos unos a otros. Pidiendo al Señor por cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado, o nos han acompañado durante todos estos meses. Les invitamos a que pues sigan compartiendo, sigan también pues dando un buen testimonio a los demás, y que de verdad este Adviento haya servido para que el Señor nazca en sus vidas, nazca en su corazón. A todos ustedes, a todas sus familias, que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.